El sermón de esta mañana o de esta tarde lo he titulado El mayor de los milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es algo que normalmente lo asociamos con un acto divino. Algo que no podría suceder a menos que una mano divina, en este caso la mano del Dios en el que yo creo, en el que tú crees, que es el Dios de los cielos, intervenga, donde el hombre no tiene posibilidad de actuar. Eso es un milagro. Y ha habido muchos milagros. La vida es un milagro, el universo es un milagro, la creación es un milagro. Lo que vemos en la Biblia es una serie, una concatenación de milagros. Pero este es el mayor de los milagros. Es decir, si usted puede hacer una lista y ponerle orden de importancia, hoy yo quiero hablarte del mayor de los milagros. Y esa imagen que coloqué para nuestras láminas es tan sencilla. Es la imagen de una familia, de un hombre llamado José, que en sus brazos tiene al Hijo de Dios, que a su lado tiene a su esposa María, quien ha dado a luz al Hijo de Dios. Y te invito de nuevo a que tengas la Biblia, como te dije, en Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes de adentrarnos en este pasaje, debemos entender que quien escribe este evangelio es un hombre llamado Mateo. Pero si usted no lo sabía, debe también saber que hay 4 evangelios. Está el evangelio de Mateo, está el evangelio de Marcos y está el evangelio de Lucas. Y más allá está el evangelio de Juan. El evangelio de Lucas fue escrito para los gentiles, para la gente que no es judía. El evangelio de Marcos fue escrito también en esa tónica en griego. Pero el evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. Es decir, el énfasis que Mateo le va a dar al nacimiento de Jesús no son los detalles, sino el origen de Jesús. Lucas nos da más detalles del pesebre, de los animales, de los pastores, de las ovejas. Pero Mateo se concentra en la legitimidad de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque para los judíos el Mesías prometido aún no ha venido. Pero resulta que ese Mesías prometido vino en la persona de Jesús. El versículo clave en el que quiero que te concentres en esta tarde es el versículo 21. Cuando el ángel le habla a José y le dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Observe que el versículo no está diciendo que Jesús vendrá a la tierra a fundar una religión. Observe que el versículo no dice que Jesús va a venir a la tierra a resolverle los problemas a la gente. Observe que el propósito de este niño que ha nacido, que va a nacer, y que el ángel está dando instrucciones a José de cómo lo debe llamar, no se refiere a uno que viene para estar pegado en alguna pared, en un crucifijo. No. Él está diciendo, el que viene, el niño que vas a tener en tus brazos, el que va a ser tu hijo en la tierra,
lo vas a llamar Jesús, porque Jesús significa Salvador. Jesús es el Salvador del pueblo que necesita ser salvo por sus pecados. Ese es el mayor milagro. Observa que en este versículo hay 3 personas involucradas. Dice que María dará a luz un hijo. Cuando el ángel le anunció a María que ella era bienaventurada, que en ella se iba a depositar la gracia del Señor, la labor de María fue traer a Jesús al mundo. Y María completó su labor cuando ella parió, dio a luz a Jesús. Dios se sirvió de María. Dios quiso usar a María como el vaso donde su hijo tomaría forma humana. Por eso dice que en el versículo 21 que ella daría a luz un hijo. Pero otra persona que participa de este versículo 21 es José. José sería como padre el encargado de ponerle el nombre a su hijo. Sí, a su hijo terrenal. Y su nombre sería el nombre de Jesús. Y la tercera persona que está involucrada en este pasaje es el niño, que es Dios encarnado. Y Él ha venido para dar salvación a los perdidos. Ahora, en el breve tiempo que nos queda, yo quiero ser muy preciso sobre 3 puntos que quiero que prestes atención. Este pasaje de Mateo 1, 18 al 25 nos dice que Dios nos da a veces explicaciones, pero realmente la mayor cantidad de cosas de parte de Dios, más que ser explicadas, necesitan creerse por medio de la fe. Dios espera que tú tengas confianza en lo que Él dice en su palabra, lo entiendas o no. Los judíos acusaban a Jesús de ser hijo de fornicación. Si usted se va a Juan capítulo 8, verso 41, cuando Jesús los llama a ellos hijos de Satanás, ellos en respuesta le dicen: nosotros tenemos un padre que es Abraham, tú eres hijo de fornicación. O nosotros no somos hijos de fornicación, aludiendo que Jesús era un hijo ilegítimo. Porque entre los judíos incrédulos, entre los judíos que no querían creer que Jesús era el Mesías prometido, se había regado el rumor de que María había tenido a Jesús con otro hombre y que José no era el padre del niño. Lo segundo es verdad, lo primero no. Ellos no podían entender que Dios en su soberanía hizo que María concibiera del Espíritu Santo. A pesar de que estaba profetizado. Porque la Biblia dice claramente en Isaías que una virgen concebirá a un hijo. Aún así, ellos pretendían ofender a Jesús. Ellos no creían la explicación. Sin embargo, Mateo, como ya lo dije al principio, da una explicación muy breve. Mateo no se detiene en los detalles. Mateo dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. 2 puntos. María estaba desposada con José. Ahora, el término desposada significa comprometida. María y José no vivían juntos, no vivían bajo el mismo techo, pero María era de José y José era de María. Estaban comprometidos, estaban desposados,
Lo único es que no había habido la consumación de la unión de marido y mujer. Y de pronto José sabe que María está embarazada y él sabe que no es él el papá. Y la quiere dejar en secreto. Pero un ángel que sabía que esto iba a pasar, se le aparece a José y le dice: no temas recibir a María. ¿Quién? A María tu mujer. María era la esposa de José. Y yo quiero decirte algo. Cuando un hombre y una mujer se casan en el sagrado vínculo matrimonial y tienen familia, tienen intimidad en el vínculo del matrimonio, la Biblia dice que ese lecho es sin mancilla. Por lo tanto, cuando una mujer como María, virgen, cualquier otra mujer de la época virgen, se casaba con su marido y tenían vida íntima, ella no perdía absolutamente nada porque se había casado con su esposo y con él, y nada más que con él, había tenido intimidad. Y la Biblia dice que el vínculo matrimonial tuyo y mío es sagrado porque Dios lo bendice. Así que José quería tener a su esposa, sabía que estaba embarazada, no la quería ofender, incluso estaba dispuesto a aceptar la culpa de que él la había abandonado. Pero el ángel le dice: quédate quieto, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Eso es lo que explica Mateo. Los judíos tienen que aceptar esto o rechazarlo. Los judíos tienen que creer esto o rechazarlo. Dios no les va a dar más detalles. Dios no le va a dar más explicaciones. Ya Dios le ha profetizado desde Isaías que vendría un Mesías, que nacería en Belén, que sería hijo de una virgen. Y se ha cumplido la profecía frente a sus ojos, pero ellos no quieren creer. Y yo quiero decirte que hay muchas cosas en la Biblia que tienen explicación. De hecho, la Biblia es dulce al paladar porque mucho de lo que ella habla y dice es agradable al corazón. Pero si tú estás esperando que Dios te convenza, que Dios te obligue, que Dios te automatice para creer, olvídate de eso. ¿Lo tomas o lo dejas? En segundo lugar, es importante entender que José ciertamente no era el padre biológico de Jesús. Ay de nosotros si José fuera el padre biológico de Jesús, porque entonces Jesús sería un humano más pecador. Jesús, según lo que nos dice la Escritura en el versículo 20, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El autor, el origen de lo que María lleva en su vientre es Dios. Es más, Jesús es Dios. Pero Jesús no fue Dios cuando entró al vientre de María. Jesús no se hizo Dios en el vientre de María. Él era Dios. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6, 7.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó allá en el cielo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, forma de hombre. Juan capítulo 1 versículo 14 dice que Jesús, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y lo vimos, lo palpamos, lo tocamos. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús era Dios antes de estar en el vientre de María. Es más, cuando usted va a Lucas y María tiene el canto, porque el Espíritu Santo la llenó, ella llama a su hijo en el vientre, lo llama mi Señor y mi Salvador. Porque María sabía que su hijo era el Salvador del mundo. Pero José tuvo un privilegio. José tuvo el privilegio de que a pesar de que los genes de él no estaban en Jesús, la genealogía de Mateos y de Lucas apuntan a José. Cuando usted revisa la genealogía que está en Mateo y cuando usted revisa la genealogía de Lucas, a quien se menciona como el familiar, como el procreador, como el padre terrenal, es a José. Y le voy a dar un pequeño ejemplo. Observe en Mateo 1, el verso 16. Viene hablando de la genealogía de Jesús. Y cuando llega al verso 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia son 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. Observe que el eslabón con el que Dios conecta a Jesús con Abraham, con David, con esos personajes que les había sido profetizado. A Abraham le fue profetizado: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a David le fue profetizado que en su trono se sentaría el Mesías para siempre. Esa promesa se hizo efectiva a través de la relación genealógica de José con sus antepasados. ¿Sabe por qué? Porque aunque Jesús no era el hijo genético de José, para los efectos de Dios así era. ¿Quién fue el padre de Adán y Eva? ¿Necesitaron un papá y una mamá? Dios dijo, no, es que no podemos hacer nada porque necesitamos un papá y una mamá. No. Él hizo a Adán de la nada y lo hizo un ser humano. Y luego de Adán hizo a Eva y la hizo un ser humano. No hizo falta un humano previo, porque Dios es el que determina cómo se crean las cosas. Y la Biblia dice que Jesús es el segundo Adán. Jesús no necesitaba la humanidad de María, ni necesitaba la humanidad de José. Sin embargo, a él le plació que María fuese parte de el trabajo que él había diseñado. ¿Saben por qué? Porque él tenía que nacer de una mujer. Así estaba profetizado.
Pero lo que me llama la atención es que José es el padre terrenal de Jesús. Así lo creían los judíos. Y lo que quiero transmitirte es esta idea. Tú y yo podemos ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y somos adoptados, pero no somos ilegítimos. Somos tan hijos como el legítimo. Si usted se va a Juan capítulo 1, versos 11 y 12, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos ha adoptado en su Hijo Jesucristo, y dice la Biblia que ahora somos hermanos en la fe porque hemos sido adoptados en Cristo Jesús. Termino este punto diciéndote esto. Los seres humanos que no han tenido un nacimiento nuevo en Cristo Jesús, Dios los ama. Pero si no has nacido de nuevo, eres simplemente criatura de Dios. Para poder ser hijo de Dios, tienes que serlo por medio de Jesucristo. Tercero, el mayor de los milagros se dio en el vientre de María. Nadie sabe, y la Biblia tiene un principio, hay un principio en hermenéutica que dice: donde la Biblia calla, el hombre calle. No tenemos detalles de cómo fue la fecundación en el vientre de María. Pero sabemos que lo que estaba en su vientre era del Espíritu Santo. Y la razón es esta. Jesús fue humano 100%. Si Jesús no hubiese sido humano 100%, hubiese sido una farsa. Hebreos dice que Él padeció lo mismo que nosotros. Hebreos lo llama el segundo Adán. Y la Biblia se cansa de dar versículos donde dice que Cristo se humanó, se hizo carne, pero era Dios. María fue el instrumento por medio del cual Dios vino al mundo. Pero Él era Dios antes de María. Cuando los judíos vinieron a cuestionarlo, Jesús le dijo: antes de Abraham, antes de Moisés, yo era. Y ellos se ofendieron. ¿Cómo es posible que tú, que tienes apenas 30 años, digas que eres antes que Abraham, antes que Moisés? Porque ellos no podían entender que Jesús, el que estaba hablando con ellos, era un hombre, pero era también Dios. Y Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Cuando el Padre dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaban hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús estaba allí. ¿Por qué se hizo carne Dios? Porque la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Si usted tiene un dolor de cabeza, basta una aspirina. Pero si usted tiene una enfermedad grave, la solución tiene que ser inmensa. El pecado solamente puede ser quitado. Su pecado, mi pecado, solamente puede ser quitado por la sangre
Y tiene que ser la sangre de uno que no haya pecado, que haya sido humano como nosotros, que haya estado sometido a las mismas tentaciones que nosotros, que haya padecido una vida humana como nosotros, pero que no haya cometido pecado. Y déjeme decirte algo más. El único que ha puesto sus pies sobre esta tierra y no ha pecado se llama Jesús. No hay otro justo. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La sangre de Jesús es una sangre humana perfecta, que puede no tapar, sino borrar el pecado, pagar el precio. Y esa era la razón por la que Jesús, Dios, se tenía que hacer carne, para que sobre él cayera la ira del Dios santo que demanda que alguien pague por el pecado. Y Jesús, siendo rey en los cielos, se hizo esclavo. El rey se hizo esclavo para que los esclavos podamos reinar con él. En este tiempo llamado Navidad, la gente piensa en muchas cosas. Algunos dicen, Jesús es el centro de la Navidad. No, Jesús no es el centro de la Navidad. Porque si decimos que Jesús es el centro de la Navidad, al lado está San Nicolás, el muñeco de nieve, los cascanueces, la comida, los regalos, el intercambio, etc. Jesús es la única razón de la Navidad. Todo lo demás son apéndices que el hombre ha añadido. Jesucristo lo dejó todo por ti y por mí. Cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y el Padre dijo, ¿qué vamos a hacer? Jesucristo se despojó de su manto de gloria, de su corona, se arremangó las mangas y dijo, yo voy a resolver esto. Yo voy a ir a la tierra, me voy a hacer hombre, voy a nacer de una virgen. Voy a vivir como un hombre, no voy a pecar. Y luego seré llevado a la cruz y me van a latigar y me van a escupir. Mi propio pueblo me va a escupir. Me voy a desangrar. Voy a sufrir. Voy a recibir la ira tuya, Padre, por amor a ellos. Pero me voy a levantar de la cruz. Me voy a levantar de la tumba. Voy a resucitar de entre los muertos. Y tú me vas a glorificar. Y me vas a dar un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Eso es el mayor de los milagros. Ese es el tope de los milagros. Ponte de pie.